Bueno, chicos, entonces estamos hablando del modem. ¿Qué encontraron del modem? Entonces, ¿es lo mismo un modem actual que los de antes o han cambiado, muchachos? ¿Qué me dicen? A ver, chicos, ¿qué encontraron del modem? ¿No encontraron nada? Dice, un módem es un dispositivo que convierte las señales digitales en analógicas y viceversa, y permite así la comunicación entre computadoras a través de la línea telefónica o el cable móvil. Sirve para enviar las señales, sirve para enviar la señal moduladora mediante otra señal llamada portadora. Bueno, entonces esto es lo que quería que empezaran a ver, gracias. Los dispositivos han evolucionado, digamos que los primeros modems, como es el de la fotico ahí que están viendo, que alcanzaban hasta 56K por segundo, o sea, eso es una fracción de una mega, o sea, era muy, 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 muy poquito. Pero sobre todo estaban enfocados digamos que a dispositivos que convertían la señal analógica, o sea, del cableado a señal digital, ¿sí? Y esa es la pregunta, o sea, los modems actuales siguen, ¿será que siguen funcionando de la misma manera o han cambiado? ¿Sí? Y digamos que es la primera que nos debemos preguntarnos. eh, y la respuesta básicamente va a ser, o sea, a mí la señal me sigue llegando de manera analógica o ya es señal digital. Y eso pues cambia drásticamente el dispositivo. O sea, si ya tengo señal digital que a mi router llega directamente ya fibra óptica, que se está llegando el caso, que muchos ya llegan ahí, pues ya esto no debe ser un modem, sino simplemente ya debe ser el router, porque hace como si estuviéramos metiéndonos en una red, ¿sí? Entonces, no todos los routers que tenemos ahorita pueden ser necesariamente todos los routers que tenemos no necesariamente deben tener un modem, ¿sí? Puede que todavía tengan en algunas conexiones todavía líneas de cobre y pueden todavía hacer hacen esa, como esa conversión podría llegar a funcionar, ¿sí? Pero digamos que en realidad actualmente ya todos son digitales y es muy rara vez que se utilicen, digamos que este tipo de dispositivos. Entonces, el modem como tal
digamos que se fue transformando en otros dispositivos. Pero por eso sí es importante tener en cuenta porque hay muchos lugares donde todavía se siguen utilizando algún tipo de estos dispositivos para transmitir muy pequeña cantidad de datos, ¿sí? Y se puede llegar, porque básicamente estos utilizan las mismas líneas telefónicas y por el sonido transmitían ahí, digamos que la información. Por ejemplo, cuando uno se conectaba a este tipo de dispositivos, no se podría utilizar el teléfono, o entraba el teléfono o entraba la conexión por internet, ¿no? Bueno, ¿qué encontraron del hub? Pues es el dispositivo que permite centralizar el cableado de una red de computadoras para luego poder ampliarla. Trabaja en la capa física del modelo OSI o la capa de acceso al medio en el modelo TCP/IP. Es eso, exactamente lo. Gracias, Fernando. Entonces el hub, digamos que el hub traduce como concentrador, básicamente es lo que como, digamos que es como el dispositivo donde nosotros conectamos todos los cableados y digamos que nos permite hacer como una unión ahí, entre comillas. Es interesante, esa definición que dice que trabaja en la parte física es que no directamente no tiene ningún proceso en particular, simplemente es como una conexión, una extensión eléctrica cuando uno conecta una extensión y después saca varias conexiones, es básicamente lo mismo, ¿sí? Entonces, digamos que ese concentrador, digamos que es lo que nos permite eh, compartir o tener, digamos que varios dispositivos conectados a la red. Pongamos acá la definición. Hub o concentrador, que es como la definición básica que tiene. Y entonces, ¿ustedes creen que esos hubs se sigan utilizando o ya no? Yo digo que sí, en algún lugar, en algunos de los lugares. Sí, de por sí que hay muchas empresas que lo siguen, que lo siguen utilizando, ¿sí? Y, y básicamente lo que, digamos lo que eh, y ahorita ya vamos a ver con la definición del switch. El switch es una evolución del hub, ¿sí? El hub, digamos que es, entre comillas, básico o bruto, entre comillas, no tiene ningún software que optimice o agilice. Simplemente tiene un puerto de entrada, tiene un puerto donde se llegaba la conexión y en los demás ya simplemente salían la distribución. Buscamos una fotica de un hub. Y sí, en muchas empresas se siguen todavía utilizando porque pues digamos que eran muy prácticos.
Básicamente estos eran los hubs, son esas cajitas que vemos ahí en la parte de atrás tienen una serie de puertos que puede variar, eso pueden ir de 8 o 12, ¿sí? Siempre el puerto 1 era donde, digamos que la entrada, donde por ejemplo llegaba el internet, y el del puerto 2 ya eran de salidas, y uno ya empezaba, digamos que a generar ahí. De por sí que, por ejemplo, uno podía tener el router de internet, se saca acá como salida y él empieza a distribuir. Es Uno de más, los, creo que los bancos siguen usando el hub. sí, no, muchas empresas, o sea, de por sí que, por eso es importante manejar todos los dispositivos, porque es muy probable que estos dispositivos suelen durar muchísimo, muchísimo tiempo y, y los podemos encontrar. No es que todos ya sean routers y de última generación y Wi-Fi 6, ¿no? O sea, y por diferentes razones vamos a encontrar todavía redes y muchas redes todavía están montadas en este tipo de dispositivos. Sí toca tener en cuenta, por ejemplo, que dependiendo, y ahí es que vamos a ver la diferencia con el switch. Si yo tengo, por ejemplo, no sé, 100, digamos que 100 megas de un canal dedicado o de un canal de internet, cuando yo me conecto acá desde internet, vamos a sacar el rayoncito. Pongamos que este es pongámosle el router de internet. Entonces acá me llega el internet, yo les saco el RJ45, lo conecto acá, ¿sí? Estos routers suelen tener, bueno, 4 puertos, estos tienen poquitos puertos. Y yo tengo acá 100 megas, ¿sí? 100 megas de internet. Uno de los problemas de estos dispositivos es que cuando yo les saco esta conexión y los demás computadores se conectan, el PC2, bueno, PC3, los demás computadores se conectan a los diferentes salidas, ¿sí? No todos comparten esta misma conexión que llega desde acá, sino si el router saca un canal, este canalcito, supongamos, le está asignando solo 10 megas, los demás computadores van a dividirse las 10 megas, o sea, va a haber todo como si fuera un solo canal, ¿sí? Que es una diferencia del switch. Entonces, ¿qué nos permitía hacer? Digamos que crear una red, obviamente, que esos computadores que están acá se puedan ver, se podía también, pues, obviamente, yo podía también tener mi servidor con el Windows Server, que me administra y físicamente se conectan es a través de estos dispositivos, listo. O sea, una red, básicamente, esos son los componentes. Digamos que el elemento físico, el corazón de la red debe empezar por estos. O sea, estos hubs, sin estos hubs no existen las redes. O sea, cuando nosotros llegamos a una empresa o a la universidad y están todos esos computadores ahí conectados y ahí vemos digamos que los switches donde están los RJ45, ¿sí? Entonces, eso detrás hay un cableado que va a llegar a un switch o un router de estos. ¿Sí? Pero eso no se administra solo, debe haber un servidor donde se le asignó el nombre de red, los permisos, y por eso desde un computador yo no puedo entrar al área administrativa, o sea, porque están organizados, ¿sí? Entonces, sí es importante reconocer cómo funcionan y cómo se ven y cómo trabajan y cuáles son los limitantes de estos dispositivos. Entonces, acá volviendo a la definición, cuando él dice que trabaja en la capa física, es como una extensión de corriente que usted se conecta y después le salen varias tomas y de ahí saca. Lo mismo funciona acá. O sea, él permite crear una red, pero todos compartiendo ahí, digamos que el mismo canal. Entonces, sí es importante porque ya la mayoría de los que venden en la actualidad son Switch. Y ya vamos a ver digamos que la definición. Pero sí es importante usted, y uno como sabe, pues el secretico es empezar a mirar, obviamente, el fabricante, ¿sí? La referencia, y ahí uno empieza a ver todos los límites y todo lo que se puede hacer con estos dispositivos. Bueno, miremos el switch de terceras.
El switch es el dispositivo digital lógico de interconexión de equipos que operan en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Su función es interconectar dos o más hosts de manera similar a a los puentes de red, pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC de destino de las tramas en la red y eliminando la conexión una vez finalizada esta. Exacto. Básicamente lo que nos traduce ahí es que es más inteligente. Sé que ya no dice capa física, sino creo que es capa de enlace. La siguiente capa ya trabaja más a nivel de software, ¿sí? Estos ya son más inteligentes y ya son los que se consiguen en la actualidad. Ahorita casi hubs no se consiguen y switch sí se pueden llegar a conseguir desde o sea, hay unos económicos desde 50 y pico mil de pesos para arriba. Pero todo también, hay dos variables que nos interesan ahí. Los puertos, ¿sí? ¿Cuántos puertos tiene? Y digamos que obviamente la marca. Una recomendación es que casi todos los dispositivos sean de la misma marca para evitar incompatibilidades, ¿sí? Que eso a veces se olvida. Entonces, por ejemplo, está TP-Link, que es una de las más como populares. Y básicamente el precio obviamente se lo va a dar desde el mismo, la marca como tal y el número de puertos. Y digamos que el número de puertos que nosotros podemos llegar a tener. Entonces, estos switch, digamos que estos switch, por acá hay unos que ya son los que se consiguen. Este es de 1, 2, 3, 4, 5 puertos. Entonces ahí están las versiones. Capacidad de conmutación de 10 gigabytes por segundo. Esto, ahí es cuando nosotros tenemos que mirar que toda la red esté compatible y que el cableado y que el router y sí. Entonces, si hay una red que está presentando problemas de velocidad y usted ya verificó y la red en ese momento está bien, puede ser algo de saturación, puede ser algo del cable, puede que el cable está ya muy viejo, está dañado, pues no sé qué, ahí pueden ser muchas razones. Toca mirar los dispositivos, ¿sí? Estos dispositivos, o sea, si yo tengo un hub y no me, digamos que el dueño de la empresa no se ha dado cuenta y no sabe si es un switch, un hub, esto me va a limitar la velocidad. Y por eso les digo, en una empresa, digamos que en una empresa pequeña, pueden llegar a tener un hub hace mucho tiempo y pueden estar presentando problemas de velocidad. Y se debe a, digamos que en una navegación básica no hay problema. Pero si ya empiezan a transmitir video y eso, pues los limitantes se empiezan a notar, ¿sí? Entonces, se supone que ya los switch, digamos que los switch son más inteligentes. Y también están relacionados con el número de puertos. Venga, veremos. Entonces, esto es un switch, esto es un hub. ¿Sí? Que es casi el mismo aparato, físicamente es casi el mismo aparato, pero digamos, sí varía, digamos que, digamos que la forma en que se configuran. Así acá. Vengan este videito, a ver qué. Pero para acá hacen una práctica con Packet Tracer de cómo configurar unos switch, digamos que en Packet Tracer.
Estos switch, ahorita les envío ese videito, esos switch tienen unas capas de configuración que, digamos que nos permiten configurar y trabajar, digamos que toda la parte del software y la configuración que tiene como tal el dispositivo. Eso, digamos que es lo que nos permite trabajar. Por ejemplo, acá. Acá están configurando un switch. Listo. Acá lo de los puertos, siempre es importante mirar eso. Lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Acá, esto. Resulta que estos dispositivos tienen una capa de configuración donde nosotros podemos llegar a crear este tipo de cosas. Mire. O sea, tienen un software instalado, entre comillas, un firewall donde nosotros podemos llegar a crear las redes o configurar o tener algún proceso. Esto es lo que les quería mostrar. ¿Sí? Entonces, ¿esto dónde está? Esto está dentro del mismo dispositivo. Dentro del dispositivo, entonces uno conecta un computador, llama a una IP. Cada fabricante tiene esas instrucciones de cómo entrar digamos que a su router, según ahí la configuración que, casi siempre 198.168.0.0.1. Pero entonces con un cable UTP RJ45 conectado al dispositivo recién comprado, uno lo prende, no sé qué, tiene una clave y un usuario por defecto que se debe cambiar, y acá ya entran unos parámetros de configuración del sistema, ¿sí? Esto es lo que permite, digamos que activar. No es que acá uno pueda manejar todo y hacer todo, pero por ejemplo, sí puede, los switch tienen diferentes modos de funcionamiento que todo depende de lo que está acá. Por ejemplo, que lo que les decía, que solo se ve acá, que compartan el internet, que si yo tengo varios canales de internet, que si los ve, que si hay un firewall por acá. Entonces, eso tiene un poco de modos de configuración. Y esto es básicamente lo que nos permite hacer estos switch. Por eso son los más digamos que utilizados, pero obviamente cumplen dos funciones. Digamos que la primera son, entre comillas, tienen más inteligentes en el sentido de que con el software conmutan el tráfico. Entonces, a diferencia del hub, no funcionan simplemente llevando la transmisión, llevando la transmisión digamos que de mi router de internet, entra acá por el puerto 1, listo. Acá, con los demás computadores, él automáticamente me transfiere, y acá sí hacemos el uso, por ejemplo, total, si yo, obviamente, por una configuración por defecto, de todo el internet, sí, de todos los computadores. O sea, todos los computadores no se divide el canal, ¿sí? Sino de forma inteligente, digamos, que genera la transmisión. Otra cosa que hace, me organiza mucho la transmisión digamos que en un hub los paquetes viajan hasta que van preguntando computador por computador si este paquete es para usted, este paquete, entonces genera un gran tráfico. Acá este switch automáticamente él va enviando el contenido, llega la información al computador que es, entonces me agiliza, digamos que los procesos. Entonces, obviamente estos tipos de dispositivos mejoran las transferencias y los procesos de la red, ¿sí? ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues el número de puertos, ¿sí? Digamos, porque en teoría suena fácil, digamos que en teoría suena fácil y, bueno, pues solo compremos switch, pero digamos que todo tiene que ver con la arquitectura que estamos hablando de la red como tal, porque si yo no tengo claro cómo funcionan digamos que los dispositivos, pues voy a tener problemas ahí para, digamos que la configuración. Entonces, por ejemplo, bueno, acá tengo un switch, pero 4 puertos, pero si son 30 computadores, ¿cuántos switches necesitamos para 30 computadores? Entonces, por ejemplo, este ya es uno un poquito más profesional. Ya vale 200.000 pesos. Toca estar revisando, siempre que vayan a comprar un dispositivo, esto revisar muy bien, como con cualquier celular, como eso, que las ventajas, cómo se configura. 24 puertos. Si yo tengo 24 puertos, por ejemplo, hay una cosa que debemos tener en cuenta.
es que no todos son para computadores, ¿no? Obviamente yo puedo tener unos dispositivos de red como pueden ser el mismo servidor, el mismo router, ¿sí? Entonces casi siempre por acá entra el internet, el 2 puede ser para el servidor, ¿sí? Digamos que se puede hacer así. Casi siempre entra acá. Y el último puerto casi siempre se utiliza, por ejemplo, para enlazarlo al primer puerto del siguiente switch. Sí, y eso, digamos que eso se hace así cuando tenemos muchísimos computadores. Entonces, básicamente, si yo tengo 30 computadores, obviamente necesito unos dos elementos de estos. Y yo ya decido si los dos se ven en una sola red, ¿sí? Acá también tengo que tener en cuenta cuántas megas de transmisión tiene, ¿sí? Entonces, si yo, no, que el cable soporta 1000, no sé qué, y si esto soporta solo 100, pues todo eso, todos son variables que los debemos tener en cuenta para el funcionamiento de mis redes. Entonces, estos switch son importantísimos. Dos cosas, entonces, los puertos como tal, venga, miramos otro de los grandecitos. Por ejemplo, este es más grandecito. Tienen los mismos puertos, pero vamos a ver por qué es más costoso. Capacidad de conmutación 48 gigabytes por segundo. Tiene más capacidad, más velocidad. Ahí aclaran, mire, escalabilidad y funcionalidad en tu enlace. Este switch de red cuenta con una capacidad de conmutación de 48 gigabytes por segundo. Te permite transferir datos entre los diferentes dispositivos que forman la LAN o red local de una manera eficiente y así mejora el ritmo de la velocidad. Entonces, recuerden que esos 48 es para distribuirlos entre todos los dispositivos que tengan, ¿no? Entonces, digamos que esa es una de las ventajas de los switch. Bueno, ¿preguntas? ¿Qué es el router, muchachos, entonces? Su función principal consiste en enviar o encaminar paquetes de datos de una red a otra, es decir, interconectar subredes, entendiendo por subred un conjunto de máquinas IP que se pueden comunicar sin la intervención de un encaminador. Entonces, gracias. Mira que ahí nos está definiendo y nos está mostrando la diferencia, por ejemplo, lo que hablábamos al comienzo del módem. Entonces, el router o enrutador o encaminador es un dispositivo que permite interconectar computadores que funcionan en un marco de red. Su función es establecer la ruta destinada a cada uno de los paquetes dentro de una red, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos dan un router en una empresa de acceso a Internet, como Claro, Telefónica, la que sea, básicamente nos están metiendo eso a una red. O sea, ya no estamos conmutando como se hacía antes, la señal analógica en digital ni nada de eso, sino simplemente nos están metiendo en una gran red y ahí ya nos están dando, digamos que los servicios de acceso y la configuración, y creo que allá viene dependiendo del paquete, la televisión también ya viene en digital, la señal telefónica también viene digital. Desde el router ya sale la señal de audio, ya sale todos desde ahí, ¿sí? Entonces, si analizamos, ¿sí? Nosotros podríamos
o estar conectados en una red como normal, o sea, o sea, básicamente cuando nos generan un router, estamos montándonos en una red más grande de una empresa, ¿sí? Así es que está funcionando básicamente hoy los dispositivos, ¿sí? Y entonces, ¿uno podría comprar su propio router o no? Por ejemplo, todos estos routers que ya vemos en el mercado básicamente son los mismos que muchos de los proveedores nos venden, ¿no? Sí, obviamente hay una diferencia porque ellos ya tienen digamos que un hardware especial, el software sobre todo es especial, ya vienen preconfigurados y hay una serie de elementos, sobre todo los últimos, pero básicamente son estos, una especie de repetidores, las mismas antenas Wi-Fi que tienen esos dispositivos, digamos que son los que podemos llegar a implementar en una red de empresas o hogar. Entonces, todos estos dispositivos, estos routers, los mismos router Wi-Fi que también digamos que nos permiten es crear como dentro de nuestra red, a partir de nuestra red, una propia, digamos que configuración, y es lo que nos permite dar el acceso a los diferentes dispositivos. De ahí salen alguna serie de variaciones que son como los mismos repetidores, digamos que ya pueden variar, digamos que el repetidor pues amplifica la señal, digamos que son los mismos dispositivos que se conectan ahí a la red que nosotros podíamos llegar digamos que a implementar. Sí es importante, mire, con estos poquitos que hemos visto, digamos que con estos mismos dispositivos que estamos viendo acá, que estamos resumiendo acá, cómo nos permite manejar y nos permite como trabajar ahí como los diferentes elementos que nos permiten crear una red. Sí es importante tener en cuenta eso, o sea, sobre todo como en esta arquitectura, infraestructura, red, que cumplen, acá como en este pequeño repaso que hemos hecho ahí de los dispositivos, sin olvidar toda esa parte de sistemas operativos y elementos que tenemos en cuenta ahí como para revisar. Bueno, muchachos, para terminar hoy vamos a trabajar en este ejercicio que es hacer un comparativo entre lo que acabamos de hacer más lo de Wi-Fi. Pues básicamente está enfocado a estas dos tecnologías. Ya vimos cómo, qué es lo que averiguaron de la velocidad del cableado y todo eso. Entonces, bueno, hay dos versiones ahorita. Está la 800, todo esto que es 802 punto no sé qué, es Wi-Fi y es inalámbrico, ya sean antenas, no sé qué. Y actualmente es, digamos que la Wi-Fi 5, digamos que es todas las anteriores y esta, quiero que comparen esas dos en transmisión y en longitud también, digamos, así como miramos que los cables tienen una longitud máxima, el alcance, obviamente, eso puede variar entre los modelos y eso, pero más o menos que podemos llegar a tener en cuenta con estos dispositivos. Entonces, es eso, hacer el comparativo entre UTP y Wi-Fi, averiguando qué es estos elementos del Wi-Fi, ¿vale? Ya les envío esto al WhatsApp. Si se desconecta ahorita, nos volvemos a conectar, pero ya para que trabajen aquí en este ejercicio. ¿Preguntas, muchachos, hasta ahí?